Entonces, bueno, aquí está lo que vio el profe en clase. Un poquito más arriba. Entonces, la definición importante que tienen que aprenderse es esta. ¿Ya? Esta definición va a ser importante de aquí en adelante. ¿Ya? Hasta cuando terminen de ver series, esto va a seguir siendo importante. Entonces tienen un número natural, un entero positivo y un número C real. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con funciones que son derivables al menos n veces. ¿Ya? Uno tiene que poder derivar a la f n veces. Da lo mismo si lo puede derivar n más 1 veces, n más 2 veces. Aunque sea hasta n, estamos bien. ¿Ya? Aunque sea hasta este n que uno se da al principio. Y tiene que ser en el punto C, en este otro puntito que está acá. ¿Ya? Esto y esto es el n que está acá, es el grado que les mencioné de la pregunta 1, y este C es el puntito que les mencioné de la pregunta 1 también. Entonces, el enésimo polinomio de Taylor de f, de una función derivable n veces, en un punto x igual c, es este polinomio que está escrito acá. Ya, por supuesto, aquí la idea es que ustedes expandan esta sumatoria para que se vea más claro lo que es. Quizás lo podría poner acá. Entonces, el polinomio, lo que uno le pone la p de polinomio, le pone el grado del polinomio acá abajo, le pone el punto en el cual está viendo este polinomio de Taylor, que en este caso es c, y le pone la f porque está trabajando con la función f. ¿Ya? Y entonces este polinomio es lo siguiente, fíjense, va a ser, voy a tratar de escribirlo igual como está acá, va a ser A0, fíjense que el primer término, cuando cae 0, esto es 1, ¿cierto? Entonces solamente les queda el A0, más A1 por X menos C a la 1, más A2 por X menos C al cuadrado, más, así vamos, hasta AN, hasta el grado, que va a ser así. ¿Ya? Es un polinomio de grado n. Si ustedes resuelven estas potencias, les va a dar efectivamente un polinomio de grado n. Y el tema es que estos coeficientes se definen de la siguiente forma, tal como está escrito acá. Se definen en función de las derivadas de f en el punto C. ¿Ya? Por eso se pide que las derivadas existan en el punto C, en la definición, para que esos coeficientes tengan sentido. Entonces esos coeficientes son la derivada, el coeficiente késimo va a ser la derivada késima de f evaluada en el punto C dividido en k factorial. ¿Ya? ¿A quién se le ocurrió esto? Bueno, vean la introducción que hace el Spivak y van a ver cómo por qué estas cosas se definen así. ¿Ya? Uno estudia un poquito a los polinomios mismos y se da cuenta de que satisfacen esta cosa acá, y entonces uno la extiende a una función f bonita que se pueda derivar. Ya, y este va a ser el polinomio de Taylor de una función f de grado n alrededor del punto C. ¿Ya? Entonces, en el primer ejercicio, fíjense, les piden calcular polinomios de Taylor de las siguientes funciones para ciertos grados y alrededor de ciertos puntos. Entonces, hay que simplemente ocupar esta expresión de acá. Por eso les dije que si ustedes saben derivar, esto es un trámite, porque realmente lo que tienen que hacer es calcular estos coeficientes. Es lo único que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Ah, bueno, y en clase, por supuesto, calcularon algunos, ¿se acuerdan? Calcularon el del seno, de la función seno, con f igual seno de x, el polinomio de grado 2n más 1, alrededor del punto 0. ¿Se acuerdan que les dio esta expresión de acá? X menos x al cubo partido en 3 factorial. ¿Ya? Aquí esto uno después termina aprendiéndoselo, porque lo ocupa tanto que
que se lo aprende, ¿no? El del seno. Aquí llega hasta un grado impar, no sé si se acuerdan, porque las partes impares se anulaban cuando uno las evaluaba en cero. Eso hicieron en clase. Entonces, es bien bonito el polinomio de Taylor del seno. ¿Me das cuenta? Son puras potencias impares divididas en los respectivos factoriales y va alternándose el menos con el más. Y el del coseno, algo parecido. También se va alternando el menos con el más, pero ahora son las potencias pares. ¿Ya? Alrededor del cero, es importante. Cuando hay alrededor de otro punto, esto cambia. Si yo pongo aquí un 1, esto es distinto. Y por supuesto el de la exponencial, también lo calcularon. Más bonito aún, ¿cierto? Es como una combinación del seno con el coseno. Agregándolo un poquito más, da el de la exponencial. Es casi la suma, ¿cierto? Solamente que estos menos de acá como que arruinan la cosa. Es casi la suma de esta con esta de acá. Y bueno, eso es el polinomio de Taylor de la exponencial. Veamos ahora de funciones que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, la función e a la x. ¿Ya? De grado 3. Entonces tengo que parar hasta el paréntesis que está el cubo, alrededor del punto a igual a 0. Aquí el a es el c que está acá arriba. ¿Ya? Está escrito con otra letra, ¿no? Entonces veamos cómo nos da acá. Claudio, ¿Sí? una pregunta. Con los polinomios de Taylor se puede hacer algo parecido cuando trabajamos f a la x elevado a f de x elevado a f de x infinitas veces. F aquí era así. Sí, eso mismo. Calcularle el polinomio de Taylor. Por ejemplo, como este a la x se lo dura infinitas veces elevado a la x. Ah, ya, ya, ya. De ahí sacaste la analogía. Sí. Eh, por supuesto que podría hacerse para una función f particular, por supuesto. O sea, como lo hicimos una vez, ¿se acuerdan que una vez calculamos esta expresión? Esa a la esa, así hasta el infinito. Allí se acuerdan que era como lo hicimos hace tiempo, pero cumplía esta relación. De ahí uno puede despejar la g de esta igualdad acá y aplicarle el tema del polinomio de Taylor a la g que les dé. Allí, ¿cómo despejar la g? Aplicando logaritmo a ambos lados, etc. ¿Ya? Aunque les vaya difícil de despejar, les digo al tiro. Ahí se ocupa una función bien extraña que en cálculo no se ve. Pero se podría hacer, sí, siempre que sea derivable n veces. Eso es importante. Al menos n veces. Eso es la única hipótesis, ¿cierto? Que la f sea derivable hasta n veces, al menos n veces. Eh, ya, pues, veamos este de acá. Entonces, el polinomio de Taylor de esta función f de grado 3, entonces el n es 3, ¿cierto? Entonces, así. Aquí a veces uno en el polinomio de Taylor abajo no pone la función, ¿ya? Porque para ahorrarse escritura, pero siempre es importante poner el grado y el punto, ¿ya? En este caso es de grado 3 y el punto es 0. Entonces, ¿se acuerdan? La fórmula era esta. Todo eso era la fórmula. Aquí, por supuesto, los coeficientes ya están cambiados. Este era el A0, este era el A1, este era el A2 y este era el A3. Entonces aquí tienen que empezar a soltar la mano. Aquí hay que derivar la primera derivada, para que está escrita así, uno casi nunca la escribe así, pero esta es la f', esta f en paréntesis 1, les va a dar eso. Yo confío que ustedes saben hacer esta parte.
La segunda derivada es derivar la primera derivada. Entonces, regla de la cadena, aplican regla de la cadena y les va a dar esto. Y tercera derivada, regla de la cadena y regla del producto, les va a dar esto. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden comprobar. Estos ejercicios están en el Spiva y como sé que el profe saca ejercicios de ahí, intenté sacar todo de ahí. Claudio, ¿Sí? que lo que tenemos ahí con el e elevado a e a la x es técnicamente la composición de dos funciones. Entonces, si yo sé el polinomio de Taylor de e a la x, ¿no podría haber usado ese mismo y evaluarlo en e a la x? Excelente. También se puede hacer eso. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en acá. Fíjense, aquí El de tenemos... seno cuadrado. ¿no? Tenemos el polinomio de Taylor para seno y evaluamos en x cuadrado nomás. Exactamente, sí. Pero eso hay que demostrar que funciona, ¿ya? Aquí por eso lo hacemos con una composición bien particular, seno y x cuadrado. Pero en general hay que demostrarlo. Y aquí vamos a hacer todos los pasos como para explicar el cálculo y todo lo que hay entre medio, ¿ya? Pero también se podría hacer así. Entonces, esos son los coeficientes y las derivadas. Y fíjense que era en el punto x igual 0. Entonces las derivadas hay que evaluarlas en 0 nomás. ¿Ya? Fíjense que el primer término no es ninguna derivada, es simplemente la función evaluada en 0. Así que esa parte debiera ser sencilla. Entonces, evaluar la f en 0 le queda e, ¿no? Porque arriba les queda 1. Entonces ahí está la e. Y así van evaluando la primera, la segunda y la tercera derivada y les va a resultar en este hermoso polinomio que está acá. Ya que por supuesto lo pueden simplificar ahí, 2 con 2 factorial, ahí no se puede hacer nada y les va a quedar esto. ¿Ya? Entonces ese es el polinomio de grado 3 alrededor del punto 0. Vamos con el otro. Fíjense que es un polinomio el segundo. Ahí lo pide de grado 4 alrededor del punto a igual 1. Este debiera ser más sencillo porque es un polinomio y son fáciles de derivar. Entonces aquí, nuevamente, este es el polinomio de Taylor. Entonces este es el A0, este es el A1, este es el A2, este es el A3 y este es el A4. Paro en 4 porque me piden de grado 4. ¿Ya? Y ahora, a diferencia de cómo estaba arriba, fíjense, ahora esto ya no es 0, sino que es 1, porque está alrededor del punto 1. Entonces me quedan esas potencias con x menos 1. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el trabajo es encontrar los a sub i. ¿Ya? Y para encontrar los a sub i tengo que encontrar las derivadas. Entonces, un polinomio de grado 5. Entonces, si yo esto lo derivo 4 veces, probablemente llegue al final un polinomio lineal. Aquí la primera derivada me deja un polinomio de grado 4. La segunda derivada me deja un polinomio de grado 3. Voy derivando, bajando el exponente y restando 1 arriba. La tercera me deja una parábola. Y la cuarta me deja una recta. ¿Ya? Y estas se evalúan en 1. Se tienen que evaluar todas en 1. Entonces, esta me va a dar 120, esta me va a dar 66, esta me va a dar 26 y esta me va a dar 5, 3, 8, 9. ¿Ya? Y aquí opción de ustedes si es que quieren desarrollar estos paréntesis, pero no es necesario. Hasta aquí está bien. ¿Ya? Y el f de 1, por supuesto, evaluar la f en 1 nomás. Eso da 3. ¿No vio cómo era la f? Claro, 1 más 1 más 1.
Y ahí les da el polinomio de grado 4 alrededor del punto 1 de esa función. Y por último, veamos el C. Fíjense que ahora nos pide esto un grado n. Esto va a ser un poco más complicado porque vamos a tener que tratar de hacer alguna generalización entre medio, alrededor del punto a igual 0. Pero ese no sería una suma geométrica de potencias. Esta de aquí, Sí. Porque si yo sumo, por ejemplo, un 1 más x a la 1 más x al cuadrado más x al cubo y algo así, me queda algo parecido a 1 partido en 1 menos x, creo que era. claro, claro, esto uno lo puede escribir como algo así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, claro, uno conoce creo que era la suma desde, esto era x a la i, y desde igual 0 creo que empezaba. Bueno, es que este va a ser el problema, es que aún no han visto series. Entonces, claro, esto efectivamente es así, y entonces uno podría expresarlo como una suma geométrica, como dice el compañero, pero vamos a tener que tomar otro camino porque como no han visto series, no han visto límites en sumatoria, no podemos pasar por este paso. Yo sé que muchos entienden bien esto, pero hay que respetar el orden, ¿ya? Claro, esto efectivamente ustedes lo pueden escribir así. No estoy seguro, no estoy muy segura de esta igualdad. A ver, aquí no me acuerdo si partía desde 1 o desde 0. Pero esto entonces uno, Creo que más era de 0 porque me acuerdo que partía en 1. desde 1 dices tú. Sí, creo que sí. Ya. Entonces, dejémoslo así. Y esto, por supuesto, va a ser así. ¿Ya? Pero eso nos va a servir mucho más adelante. Eso va a ser importante más adelante. Para resolver muchas integrales, eh, nos va a servir expresar sumas geométricas y llegar a esta expresión, a estas fracciones que son fáciles de integrar. Pero vamos a ocupar el camino que tenemos ahora nomás, pues de derivar y calcular el polinomio de Taylor correspondiente. ¿Ya? Y de hecho, fíjense cómo nos da el polinomio de Taylor. Nos da algo parecido a una suma geométrica. Nos da una suma geométrica, de hecho, ¿cierto? Pero no es la serie completa, ¿cierto? Aquí esta está cortadita, hasta n. Ya, pues, derivemos esto, porque nos piden el polinomio de Taylor hasta el grado n alrededor del punto a igual 0. Entonces tenemos que calcular p sub n de 0 va a ser a 0 más a 1 x a la 1 más a 2 x al cuadrado a n x a la n, y tenemos que calcular estos coeficientes que están acá. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hay que derivar. Entonces, a sub k, f derivado k veces, evalúan 0 sobre k factorial. ¿Ya? N veces. Aquí con k variando entre 1 y... entre 0 y n. Pero aquí no es tan difícil ver cómo van las derivadas. Fíjense, si yo derivo una vez la f, me va a resultar en esto, ocupando la regla del cociente. ¿Ya? Les va a resultar en menos 1 partido en x más 1 al cuadrado. 1 partido en x más 1 al cuadrado. Si ustedes vuelven a derivar esto, les va a resultar en 2 partido en x más 1 al cubo. Si ustedes lo vuelven a derivar, esta de acá, les va a dar menos 6 partido en x más 1. Aquí hay un error. Hay un error en la conjetura. Esto tiene que ser más 1. ¿Ya?
Si ustedes aquí hacen derivan el f2 de x, o sea, hacen f3 de x, eso les va a dar, bueno, Claudio, ¿y cómo uno formaliza eso por inducción? por inducción, exactamente. Al tiro hago esa parte. Entonces, es derivar esto. Entonces, esto es menos 3 por 2 partido en x más 1 a la cuarta, ¿cierto? Entonces, claro, aquí el F3 les va a dar esto, o sea, les va a dar arriba, fíjense, 3 factorial. Yo aquí pongo un 3, aquí les va a dar 3 factorial, y abajo les queda la potencia de x más 1 elevado a 4, o sea, a 3 más 1. Y en todas se va pasando eso. Entonces aquí ustedes podrían conjeturar que las derivadas tienen ese comportamiento y que satisfacen esta formulita de acá. Y lo tienen que hacer con inducción, ¿cierto? Debiera ser sencillo aplicar la inducción acá. Para n igual 1, funciona la hipótesis, ¿cierto? Reemplazan aquí la n igual 1, aquí al menos 1 factorial 1, y abajo x más 1 al cuadrado. Y para hacer inducción tienen que volver a derivar esto y ver si cumple la conjetura. Ahí derivar esto es sencillo, ¿no? O sea, es escribir esto, hagámoslo. Tiene que ser menos 1, eso es constante, así que da lo mismo derivarlo. Esto también es constante, así que no lo derivo. Y derivo solamente la parte que depende de x, que sería menos n más 1 dividido en x más 1 a la n más 2. N factorial por n más 1, n más 1 factorial por definición, y este menos se junta con esta otra potencia de menos 1. Entonces les queda así. Y cumple la hipótesis, ¿cierto? O sea, cumple la conjetura. Entonces, por inducción, entonces cumple para todo n. ¿Ya? Espero que me hayan podido En la prueba sería bueno que usáramos inducción para ese tipo de cosas, ¿o no sería necesario? En realidad no. En realidad no es tan necesario, pero si quieren ponerlo, porque así le demuestran conocimiento al profe, mejor aún. Pero no creo que el profe les baje por solamente exponer la fórmula y no demostrarla. ¿Ya? Y yo no Ya. bajaría, por lo menos yo no bajaría. Y el Víctor yo creo que tampoco. Y yo espero que el profe tampoco, pero no puedo estar 100% seguro de eso. Así que en caso de que tengan algo así, alguna duda de este estilo, tienen que preguntarle directamente al profe, ¿ya? Igual en un cuadrito no se demoran nada en hacer la inducción, ¿cierto? Ahí en una esquina. Entonces, tienen que evaluar ahora en 1, perdón, en 0, estamos alrededor del punto 0, y fíjense cómo van quedando las derivadas. Claro. Aquí este polinomio debiera estar mal puesto porque aquí en el desarrollo llegó hasta n. Tenía que ser hasta n más 1. Claro, ya. Entonces, hagámoslo nosotros a mano. Entonces, el polinomio tendría que ser hasta grado n alrededor del 0 de x. Entonces, el primero era la función evaluada en 0, ¿se acuerdan? Entonces, tiene que ser 1, creo. Claro, 1. Más a1, ¿se acuerdan que era? A escribir acá. Era la primera derivada evaluada en 1 partido en 1 factorial. Entonces aquí sería, si evalúa en 1, me queda menos 1 partido en 1 factorial menos 1. Entonces ese más es un menos.
es un menos, y va multiplicado por x. X menos 0, x. Ya, veamos el segundo. El segundo tenía que ser A2. Tenía que ser A2 multiplicado por x cuadrado. Pero A2 aquí es f derivada 2 veces partido en 2 factorial. Fíjense cómo es la segunda derivada evaluada en 1. Es 2 partido en 1, ¿cierto? Estamos evaluando en 0, me equivoqué acá. Acuérdense que estamos viendo el polinomio alrededor del 0. Entonces las derivadas tienen que ir evaluadas en 0. Entonces, al evaluar en 0, esto les queda 2. Entonces esto les vuelve a quedar 1. Entonces sería más x cuadrado. Claudio, mi única duda es, independiente de que haya tenido el exponente n más 1, ¿por qué está dividido en n factorial en la respuesta que está ahí? ¿Dónde? Acá, este n factorial. Sí. Sí, fn factorial sale del a sub n, porque va dividido en n factorial. ¿Cachai? Y el n factorial de arriba es el que está acá. Ah, pero va evaluado. Sí, tenéis razón, esa parte está medio extraña. Por eso lo estamos haciendo a mano ahora. Esta parte la escribió el Víctor ayer en la noche, y quizás se le pasó, porque como era tarde. Pero veamos. Entonces, así nos queda el x cuadrado. Veamos cómo es el A3. Ya van viendo que son 1 y menos 1, ¿cierto? Entonces, el A3 tiene que ser la tercera derivada evaluada en 0. Entonces, la tercera derivada la borré, pero era menos 1 por 3 factorial partido en x más 1 elevado a 4. Entonces, al evaluarla en 0, me queda simplemente el menos 3 factorial dividido en 3 factorial, ¿cierto? Entonces, en este caso me da menos 1 por aquí al cubo. Entonces, pareciera que las potencias impares tienen menos y las potencias pares tienen más. Entonces, ahí lo tienen que ver en general. Vean un coeficiente késimo cualquiera. Calculen un coeficiente késimo cualquiera y vean si eso es real. Entonces, esto tiene que ser la derivada késima en 0 partido en k factorial. La derivada késima la calculamos acá, ¿cierto? Con inducción, ¿se acuerdan? Esto es menos 1 a la k por k factorial. Abajo les queda 1, porque sigo evaluando en 0. La x se cambió por 0, dividido en k factorial. Entonces esto es menos 1 elevado a k. Entonces fíjense que el a sub k es menos 1 elevado a k. Entonces, efectivamente, cuando la k es par, o sea, en esta posición y en la que sigue, esto siempre les va a quedar 1. Esto es menos 1 elevado a algo par, 1. Y cualquier otro entero que son los impares les va a dar menos 1. Entonces esta cosa tiene que ser así, así. Y ahí hasta n. El problema es que no sabemos si n es par o impar, entonces ustedes lo ponen así, pues, como a la n por x a la n. ¿Ya? Aquí el a n es menos 1 a la n. Entonces se dan cuenta que lo único complicado es este tema de las derivadas. Cuando le pidan hasta un grado n,
Eso va a ser complicado porque tienen que tratar de generalizar cómo va la derivada, y eso yo estoy seguro que les va a salir en alguna prueba. ¿Ya? O no sé, pues que le pidan hasta el grado 2020, 2021. No van a estar haciendo todas las derivadas hasta el 2021. Van a tomar un n en general y van a tratar de encontrar una fórmula para la enésima derivada de f. Y eso evaluarla en 2021. ¿Ya? Entonces este va a ser el polinomio de Taylor de esa función. Si tienen dudas de lo que he hablado ahora, vamos a ocupar otro teorema que vieron en clase, un corolario más bien. Que es este de acá. Bueno, este es un teorema en realidad. En el Spivak vamos a ocupar el corolario de este teorema, y no lo alcanzó a ver el profe, no. Vamos a tener que escribirlo en alguna parte. Ya. Antes de seguir, les quiero recordar una propiedad que cumplían los polinomios de Taylor. ¿Ya? Porque en principio pueden ser un polinomio que está definido función de f y que no podría tener ninguna gracia, pero la gracia que tienen estos polinomios es que se pegan a la función. ¿Ya? Así como se pegaba la recta tangente, ¿se acuerdan? Que calculábamos la ecuación de la recta tangente y veíamos que en un cierto punto como que la recta se parecía mucho a la curva en las cercanías del punto. Lo que hacen los polinomios de Taylor es generalizar eso. No solamente dar un polinomio de grado 1, como lo daba la ecuación de la recta tangente, sino que dar un polinomio de grado n que tenga esa gracia. ¿Ya? Y aquí está demostrado eso, de que la función se parece mucho al polinomio de Taylor cuando yo me acerco al punto. Entonces, si ustedes tienen una función que es al menos n veces derivable en un punto igual c, por la definición pueden calcular su polinomio de Taylor de grado n alrededor del punto c, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está lo que les dije. Podemos definir el polinomio de Taylor de f y satisface este límite que está acá. ¿Ya? Fíjense lo que les dice este límite, que en principio es complicado verlo, pero miren lo que les dice. Les dice que este cociente de acá converge a 0 cuando yo estoy muy cerca de C. Converge a 0. Y fíjense cómo es el denominador. Es x menos c. Lo que le está diciendo esto es que lo de arriba se está acercando mucho más rápido. Esa diferencia se está pareciendo mucho más a 0 que lo de abajo. O sea, esto y esto se parece mucho más rápido que x a c cuando x tiende a c. Es muy poderoso esto. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Que cuando yo estoy muy cerca del c, la f de x se parece mucho al polinomio de Taylor. ¿Ya? Claudio, ¿Sí? que yo tenía una duda con respecto a eso. ¿Cómo determino como una especie de radio, por así decirlo, en la que f y su polinomio de Taylor son lo más parecido posibles? O al menos en un rango aceptable. Esa es una muy buena pregunta y es lo que viene enseguida en la materia. Van a ver algo que se llama el teorema de Taylor, ese que da como el resto. Exactamente. El teorema de Taylor te va a dar esa respuesta y el tema del error. ¿Ya? Ah, ya.
Sí, en una clase o dos clases les van a pasar Entonces, si quiero determinar, no sé, que difieran en a lo más 0,1, tendría que usar el teorema de Taylor y ver cuál es el resto. Para exactamente, un cierto grado n sería eso. exactamente, sí. Tú lo que vas a hacer ahí es acotar ese resto y ese resto depende de n, ¿cachai? Sí, depende de n. Sí, pues, Creo entonces, que existe un c tal que la n más 1 derivada con alguna cuestión, sea así, eh, es el resto. exactamente, sí. El resto va a tomar esta forma, la que les puse más acá abajito. Esto de aquí es lo que ustedes van a llamar resto, ¿ya? Y depende de n, ¿me cuenta? Entonces, y depende de la x, por supuesto. Y este es el resto de la función exponencial de x, ¿ya? Ahí más adelante lo van a ver bien. Pero este es un resto en particular, ¿ya? De una función muy particular que es de la exponencial de x, pero esto en realidad ustedes lo van a generalizar a cualquier función. Y claro, esto después van a ver que esto, si usted lo hace muy chiquitito, pero muy chiquitito, van a tener que la función f se va a poder escribir como el polinomio de Taylor para un n muy grande. Ya, no me quiero adelantar de la materia, pero eso lo van a ver en un par de clases más. Entonces, eso es lo que les dice. Si ustedes tienen un polinomio de Taylor de una función f de grado n alrededor de un punto c, este límite siempre se va a cumplir. ¿Ya? O sea, si yo tomo, por ejemplo, no sé, tomo este polinomio de acá, este polinomio de aquí, lo pego acá, tomo la f de x como esto que está acá, tomo el límite cuando el x tiende a c, y en este caso el c es 0, divido lo que está acá abajito, eso siempre les va a dar 0. ¿Ya? Si ustedes pueden graficar, si ustedes pudieran graficar esta función y este polinomio, van a ver que se parecen demasiado en 0. ¿Ya? Voy a dejar abierto el GeoGebra si es que alcanzamos a hacerlo. ¿Ya? Ya. Y otra cosa importante que quiero que vean, que fue lo último que vieron, así que dudo que lo recuerden bien, es esta definición que está acá. Dos funciones, f y g, se van a decir iguales en C hasta el orden n, es una definición, si es que cumplen este límite que está aquí. ¿Ya? Entonces, dos funciones son iguales en C hasta el orden n, es una oración que tienen que aprenderse, si es que se cumple este límite de acá. ¿Ya? Y entonces, por lo que vimos más arribita, de hecho por lo que está escrito acá, van a tener que, por supuesto, cambiando la g por el polinomio de Taylor, que la f, la función f y el polinomio de Taylor de f son iguales en C hasta un orden n. ¿Ya? ¿De qué nos va a servir eso? Porque vamos a utilizar el siguiente corolario que van a ver en la próxima clase seguramente. Si es que el profe sigue con el Spivak, van a ver el siguiente corolario. Lo tengo anotado acá, o sea, lo tengo en el Spivak aquí, así que se los voy a anotar tal cual como lo van a ver en clase. Entonces tengo f derivable n veces. O sea, podemos calcular su polinomio de Taylor de grado n en un punto A. Y supongamos que P es un polinomio en x menos a, ¿ya? O sea que yo lo puedo escribir como suma de potencias de x menos a,
no está en X, como son los polinomios que conocemos de siempre, sino que está en X menos A, de grado menor o igual a N, lo voy a escribir así, y que satisface que es igual a F en el punto A hasta un orden N, que es la definición que le mostré más arribita. Entonces, que es igual a F hasta el orden N. Voy a poner entre paréntesis lo que significa esto, ¿ya? Lo que significa esa última frase significa que el límite cuando X tiende a de F menos P partido en X menos A la N es 0. Estas van con X, pero se entiende. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo esas dos hipótesis? Lo que va a pasar es que este polinomio va a resultar ser el polinomio de Taylor de F. Hasta un grado N. O sea, para demostrar que un polinomio que yo tenga, un polinomio en X menos A, es el polinomio de Taylor, aquí me faltó el puntito A, no se pone la F, se pone a veces nomás. ¿Qué está diciendo? Para demostrar que un polinomio, un cierto polinomio, es el polinomio de Taylor de una función f alrededor de un punto A y es de grado n, me basta con demostrar este límite que está aquí. Si yo demuestro este límite para ese polinomio, que yo creo que es el polinomio de Taylor de f, estamos listos. Se cumple como una especie de recíproco. ¿Ya? Porque yo sé que todo polinomio de Taylor satisface este límite. Cualquier polinomio de Taylor de f va a satisfacer este límite. Pero si al revés yo tengo un polinomio que no sé si es el polinomio de Taylor y satisface este límite, entonces puedo concluir que era el polinomio de Taylor. Entonces un sí solo sí. Es como un sí solo sí, ¿cierto? Este corolario lo van a ver probablemente en la siguiente clase, porque en el Spivak está este teorema y enseguida viene el corolario que les pongo aquí. Y ese es el que vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Lo vamos a ocupar para encontrar el polinomio de Taylor de esta función que está aquí. Entonces, ejercicio 2. Demostrar que el polinomio de Taylor de esta función de grado 4n más 2 en el punto 0 es este que está escrito aquí. Podrían hacerlo de dos formas. Como lo hicimos en el ejercicio 1, encontrar las derivadas 1 a 1. Ya podrían hacerlo así. Nosotros vamos a tomar otro camino, que es el que dijo el compañero al principio de la clase. Vamos a tomar el polinomio de Taylor de la función seno y lo vamos a evaluar en x cuadrado y vamos a ver que eso va a resultar, ocupando este corolario. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Lo que sabemos nosotros es que el polinomio de Taylor de grado 2n más 1, ¿se acuerdan? De la función seno de x en a igual 0, alrededor del punto 0, era esta suma de acá, que se parece bastante a la que está acá arriba, ¿no? Lo único que cambia son los exponentes del x. Aquí faltó algo. Para variar, aquí esto debió ser 2n más 1. Ahí. No sé. Disculpen, esto tiene que ser 2n más 1. Factorial. No sé si estaba con el error de tipeo aquí en el Spivak o yo lo di mal ayer. Sí, está con el error de tipeo en el Spivak. Ya, pero ahí va 2n más 1. Ya, entonces, lo que escribí acá abajo es simplemente el polinomio de Taylor del seno de grado 2n más 1 alrededor del punto 0. Y fíjense, si yo evalúo este en x cuadrado, me da justamente lo que está acá. Lo voy a evaluar en x cuadrado. Entonces, lo evalúo en x cuadrado, aquí me queda x cuadrado,
x a la sexta, x a la 10, x a la 14, y así, ¿cierto? Hasta, como es de grado 2n más 1, me va a quedar hasta x a la 4 n más 2, multiplicando por 2, haciendo potencia de la potencia, ¿cierto? Estoy evaluando simplemente. Los denominadores no cambian porque no dependen de x. Este, por supuesto, como puse copiar y pegar, esto tiene que ser 2n más 1 factorial. Y este polinomio que está aquí lo voy a definir como g de x. Y yo quiero demostrar que g de x es el polinomio de Taylor de f. Entonces, ¿qué me basta hacer? Me basta demostrar este límite. Pongo la f, pongo la g donde está la p, y divido en esa cosa que está ahí. En donde en nuestro caso el a es 0 y el n es 4n más 2, ¿cierto? Hasta ahí es el grado del polinomio que estamos trabajando. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí está lo que les digo. Afirmamos que este polinomio g de x es el polinomio de Taylor de f, que es igual a seno de x cuadrado, de grado 4n más 2 alrededor del punto a igual 0. ¿Ya? Y eso hay que demostrarlo, por supuesto. Y lo que les digo, nos basta demostrar, es decir, nos basta demostrar que este límite de acá es 0. Me voy a devolver de nuevo. Estoy aquí poniendo a igual 0 y p igual a g, que es la que definimos arriba, y la f igual a seno de x cuadrado. Y n, perdón, hay que cambiar varias cosas. Y n, 4n más 2. ¿Ya? Que es justamente lo que está escrito acá. ¿Ah? Y aquí yo puse un corolario visto en clase. Yo asumí que lo habían visto en clase, donde vi el teorema en el PDF, pero no bajé más y vi que no. Y no caché que no lo habían visto aún. Pero ahí se lo escribí más bajito. Ya, pues entonces, este límite, acuérdense qué significaba. Esto es el límite cuando x tiende a 0, f, seno de x cuadrado, g, bueno, todo eso no lo voy a escribir, sí que voy a escribir p 2n más 1 sobre x a la 4n más 2. ¿Ya? Este límite tengo que mostrar que es 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerden que... ¿Dónde está la cuestión? Acá está. Recuerden que cuando un polinomio de Taylor... ¿dónde está? Acá. Recuerden que los polinomios de Taylor de ciertas funciones satisfacen este límite que está aquí. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ocupar con seno y p. Entonces nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos el polinomio de Taylor alrededor del punto, alrededor del 0 de grado 2n más 1 partido en x a la 2n más 1 es 0. Eso lo sabemos. Y noten que este límite de aquí se parece demasiado al que está acá, al que queremos demostrar que es 0. Nosotros sabemos que este es 0 y queremos mostrar que el otro es 0. ¿Cierto? Entonces, ¿aquí qué harían ustedes? No sé si ya se vio más abajo, pero yo sé esto. Esto es lo que queremos saber por demostrar, digamos, y esto lo sabemos. ¿Cómo pasan de este límite al otro? A ver si hay algún... a ver si hay algún valiente que se atreve a aventurarse con alguna respuesta.
Fíjense que este de aquí tiene x cuadrado, este tiene x. Este tiene x cuadrado, este tiene x. Y el denominador no se ve tan claro, pero también hay alguna relación parecida. O sea, yo pensaba verlo como cuando hicimos las primeras ayudantías del límite, donde decíamos ya no importa porque si x tiende a 0, x cuadrado también tiende a 0, así que equivalente a tomar los ambos límites. Haciendo como un cambio de variable. Exacto, Eso. cambio de variable. Entonces, eso mismo. Vamos a tomar u igual a x cuadrado. Ahí está. En algunos de los teoremas que se vio en cálculo, se vio que uno podía hacer estos cambios de variable. Entonces tomamos u como x cuadrado y es lo que dice el Esteban. Si el x tiende a 0, por supuesto que x cuadrado también tiende a 0. Porque x cuadrado es una función continua. Entonces se preserva esa convergencia. Entonces puedo pasar al otro límite. Este que estaba aquí, que lo reescribo así, lo puedo escribir así ahora. Con el límite cuando u tiende a 0, de seno de u menos el polinomio evaluado en u ahora, estoy cambiando todos los x cuadrados por u, y abajo me queda u elevado a 2n más 1. Aquí el x cuadrado está escondido, ¿cierto? Esto en realidad es x cuadrado elevado a 2n más 1. Entonces ahí me queda el u elevado a 2n más 1. Y este yo sé que es 0. Porque este de acá es justamente el polinomio de Taylor del seno. Entonces este límite es 0 y por el corolario tiene que ser G el polinomio de Taylor de f. ¿Ya? Ahora aquí en el Spivak les piden generalizar si es que esto se evalúa en un x a la n, por ejemplo. O en vez de seno poner un g. ¿Ya? Ahí ustedes vean si lo pueden hacer. Si no, me preguntan por correo. Aquí el Bruno dice la derivada, no tengo micrófono. ¿A qué se refiere Bruno con eso? ¿O va conduciendo? Si va conduciendo, mejor no responda nada. Ya, bueno. Ya, veamos la segunda parte. Ya, pues entonces nosotros ya sabemos el polinomio de Taylor de f. Y ahora fíjense alrededor del punto 0. Fíjense que ahora les piden calcular la derivada késima en 0. ¿Cómo lo harían esta parte? Sin tener que estar calculando la derivada a mano. Creo que la parte 3 no la vamos a alcanzar a hacer, pero era acotar nomás y no era tan difícil. A esto les va a pasar harto de que les van a pedir calcular un polinomio de Taylor y luego les van a pedir calcular sus derivadas. ¿Ya? Bueno, aquí esto no tiene que ser para todo acá. Bueno, veamos primero la solución. Entonces, acuérdense, por definición, ¿qué es el polinomio de Taylor? Polinomio de Taylor de f, por definición, en el punto 0 de grado 4n más 2, era esto, ¿se acuerdan? Eso es el polinomio de Taylor. Está escrito en general, acá. Entonces, en donde los coeficientes tenían una relación con la derivada. Entonces, aquí la derivada está escondida en estos coeficientes.
¿ya? Y el polinomio de Taylor yo lo tengo escrito explícitamente por el ejercicio anterior. Era esto. ¿Recuerdan que era todo esto de acá? Entonces, esta G que está aquí en realidad es todo lo que está acá. Todo esto de aquí. Y ahí pueden encontrar las derivadas, pues, ¿no? Son igualdad de polinomios, igualan término a término, y les van a quedar todas las posibles derivadas. En realidad, no todas las posibles derivadas, sino que con el K entre... Bueno, aquí nuevamente está el error ese, 2n más 1 factorial. Y no todas las derivas aquí, por eso me cuestiono el para todo K. Tiene que ser para todo K entre 0 y 4n más 2, ¿ya? Eso es lo correcto. Si es que estamos fijando el n, ¿ya? Si el n pudiera hacerse hasta el infinito, quizás se puede hacer hasta todo K. Pero eso es más adelante también cuando veamos las series de Taylor. Entonces esto no es para todo K, sino que es para K entre 0, 1 hasta 4n más 2. Eso es lo correcto. Bueno, aquí les puse la respuesta al tiro, pero veamos por qué es así. Fíjense cuáles potencias de x tienen coeficientes. Las únicas potencias de x que tienen coeficientes son los enteros que se escriben de la forma 4s más 2, ¿no? No sé si han visto clases de congruencia en álgebra. Son todos los números que son congruentes a 2 módulo 4. Fíjense, todas esas potencias tienen coeficientes. ¿Ya? Fíjense, el 2 es congruente a 2 módulo 4. El 6 también, porque si le sumo... si le resto 2, me queda un múltiplo de 4. El 10 también, si le resto 2, me queda un múltiplo de 4, y así. Entonces, todas las potencias que son congruentes a 2 módulo 4 tienen un coeficiente. En el caso del x cuadrado, el 1. En el caso del x a la sexta, el menos 1 partido en 3 factorial. En el caso del x a la 10, el 1 partido en 5 factorial. Entonces, me preocupo solamente de esas que están así. Entonces, como estoy haciendo igualdad entre polinomios, tengo que igualar solamente esos coeficientes. Todos los otros son 0. Entonces, yo tomo un número de esa forma. Tendría que ser 2s más 1. Esto es por definición f a la 2s más 1 evaluado en 0 sobre 2s más 1 factorial. Y eso lo tengo que igualar con los coeficientes que estaban escritos acá. Ya que en su forma general se escribían de esta forma. Como menos 1. Menos 1. Aquí me estoy confundiendo. Entonces te vas a saber el número del coeficiente y el valor del coeficiente y con eso puedes despejar. Claro, pero... ¿cómo lo puse acá? Lo puse así. ¿Por qué era así? Se me olvidó, pero... Porque no había coeficiente si no era congruente, ¿no? Claro, o sea, mira, la primera parte es fácil porque todas las potencias que no son de esa forma, de la forma 4s más 2, tienen coeficiente 0, ¿cierto? El término independiente, este era acá también, el término independiente, el término lineal no se escribe de esa forma, el término al cubo, el término a la quinta. Todos esos no tienen coeficientes, entonces la derivada en esos puntos siempre es 0. Entonces 0. Y en los otros
en donde sí hay coeficientes, bueno, ahí hay que calcularlo. Y me dio... Entonces aquí esto era 1. Claro, aquí esto... Ahí está. Entonces esto era a la... Claro, a la S acá, por supuesto. Es que tengo un problema con algo acá. Bueno, como ya estamos en el tiempo, no puedo seguir perdiendo tiempo en esto. Lo grabo después y se lo subo junto con el video, ¿ya? Para que no perdamos, para que no pierdan más tiempo y que la clase terminara a las 5:15. Voy a dejar de grabar. Creo que